¿para qué son los impuestos? Uy, pues para todo. La policía, los árboles, el sol y hasta para los pícaros que no les gusta trabajar. Benditos sean. Saludos cordiales, gente. Soy Tatu Carreta y en este video quería hablar sobre por qué los impuestos son robo o extorsivos, como quieran llamarlo. Ya que tenemos a Javier Milei en el título, veamos qué es lo que él dice. Sí, porque en realidad, o sea, tiene que ver con mi visión del futuro y el progreso tecnológico. ¿Usted está en contra de pagar impuestos? A mí me parece que los impuestos es un robo, literalmente. Suponete lo siguiente. Viene tu vecino y te dice, dame el 50% de tus ingresos. ¿Qué le decís? No te los doy. Bien, exacto. Entonces vuelve al otro día, ¿sí? Con un papel firmado por él mismo y te dice, Edu, dame el 50% de tus ingresos. Y vos decís, pero te dije que te la tomé. No, pero acá hay un papel firmado. ¿Y quién lo firmó? A vos. No. O sea, ¿qué haces? Lo volvés a sacar a patada. Exactamente, un estafador. Bien, al tercer día viene con un matón, ¿sí? Y que te va a dar una linda paliza. ¿Qué haces? ¿Se lo La das? denuncia. Sí. Vamos, primero tenés que llegar a hacer la denuncia. Ah, ok. Con lo cual, ¿sabes lo que vas a hacer? Se lo vas a dar. Eso, digamos, ponele el nombre que quieras, es un robo. Y te voy a decir algo. Pero eso no hace el Estado. No, ¿cómo que no? Es lo que hace el Estado, se llaman bueno. impuestos. Es más, te voy a decir algo, no. Tenés razón. dentro- tenés dentro razón. de ¿Sabes qué, Edu? las Tenés razón. obligaciones como- Pará. como ciudadano No, ¿sabes lo que está pasa? el pago de los Tenés impuestos. razón. Tenés razón. El Estado es peor. Es peor que el ladrón vulgar. Porque el ladrón vulgar es aleatorio. O sea, te puede tocar, no te puede tocar, ¿sí? Sin embargo, el Estado es el ladrón estacionario, te roba siempre. O sea, con lo cual es peor, es ética y moralmente inferior, ¿sí? O peor que el ladrón vulgar. Porque aparte el ladrón vulgar da la cara. El Estado te estafa, ¿sí? Utilizando el aparato represivo del Estado. Vamos, él tiene el monopolio de la fuerza. Viven despotricando contra los monopolios y ellos se arrogan el monopolio de la fuerza. Mirá qué lindo. Milei, Como acabamos de ver, Milei dice que los impuestos son robo y que el Estado tiene el monopolio de la violencia. ¿Pero por qué dice esto? El libro El político y el científico de Max Weber dice lo siguiente: el Estado se define sociológicamente como aquella comunidad humana que dentro de un determinado territorio reclama con éxito para sí el monopolio de la violencia física legítima. Lo específico de nuestro tiempo es que todas las demás asociaciones e individuos solo se les concede el derecho a la violencia física en la medida que el Estado lo permite. El Estado es la única fuente de derecho a la violencia, y todo Estado está fundado en la violencia. Si solamente existieran configuraciones sociales que ignorasen el medio de la violencia, habría desaparecido el concepto de Estado y se habría instalado lo que llamaríamos anarquía. Es decir, el Estado es aquel que tiene el monopolio de la violencia legítima en un determinado territorio. Ahora, ¿por qué esto se relaciona con el hecho de que los impuestos son robo? Porque el Estado utiliza ese monopolio de la violencia legítima para cobrarnos impuestos. No tenemos opción de negarnos, porque de hacerlo, el Estado utilizaría su monopolio de la violencia legítima. Es como dice Murray Rothbard: no existe algo así como un impuesto justo. Los impuestos no son nada más que robo organizado, y por lo tanto, el concepto de un impuesto justo es tan absurdo como el de robo justo. El Estado vulnera el derecho a la propiedad para cobrar impuestos. Un argumento que es común entre quienes dicen que los impuestos no son robo es que el Estado no viola el derecho a la propiedad y por lo tanto no es robo, porque el Estado es quien te da el derecho a la propiedad en primer lugar. Pero según esa lógica, el Estado jamás puede violar ningún derecho porque nunca te lo dio en primer lugar. Para tener esta discusión y entender este tema, tenemos que discutir de dónde vienen los derechos. John Locke dice que los derechos naturales que existen son tres: el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Estos son derechos naturales que todos tenemos independientemente de la existencia del Estado. El Estado lo que hace es proteger nuestros derechos naturales, pero no los crea. Según John Locke, cuando la sociedad se pone de acuerdo respecto a ser gobernada, firman un contrato en el cual se ponen de acuerdo en dejar la anarquía a cambio de un Estado que proteja sus derechos naturales. El Estado lo protege, pero no crea el derecho a la propiedad. Este es un derecho natural, es algo que tenemos por el simple hecho de existir. Quienes dicen que los impuestos no son robo, dicen lo siguiente generalmente: el Estado te da el derecho a la propiedad, por lo cual si éste elige que no se te aplique,
en cuanto a los impuestos, entonces no se te aplica. Por lo tanto, no es robo. Eso está mal, porque el Estado refuerza mi derecho a la propiedad, pero no me lo otorga. Este es un derecho natural. Pongamos un ejemplo para entender este tema. Supongamos que un hombre roba un auto. ¿Eso es robar? ¿Qué tal si una banda de 5 hombres roba un auto? ¿Eso es robar? Y si 10 hombres hacen una votación, dejando que la víctima vote sobre si deberían robar el auto antes de robarlo, ¿ahí es robar? ¿Qué tal si 100 hombres toman el auto y le dan a la víctima una bicicleta? ¿Qué tal si 200 hombres no solamente le dan una bicicleta a la víctima a cambio de su auto, sino que además le dan una bicicleta a una persona pobre? En este ejemplo vemos que aumentar el número de personas que deciden qué hacer con la propiedad ajena no es éticamente diferente respecto a lo que una persona lo haga. Sigue siendo robo por más que la mayoría esté de acuerdo en hacerlo. Quienes dicen que los impuestos no son robo, lo dicen porque no quieren admitir que es un acto violento que vulnera el derecho a la propiedad, porque si lo hicieran, tendrían que cambiar radicalmente su forma de pensar. Hay gente que dice que ese ejemplo que acabo de dar sobre los hombres votando sobre el auto está mal. Esto lo digo porque leí mucho por internet. Y lo dicen argumentando que el Estado es quien te da el derecho a la propiedad, por lo cual el argumento condensado que leí de muchos es que los impuestos no son robo por el siguiente motivo. Los impuestos no son robo porque la propiedad es un acuerdo entre el individuo y la sociedad. Por lo cual, si la sociedad se pone de acuerdo en que vos no tenés X propiedad, entonces esa propiedad ya no es tuya. Básicamente, esto es una forma de decir que el Estado es quien te da tus derechos, y si la sociedad se pone de acuerdo, entonces no tenés más esos derechos. Bueno, planteemos este ejemplo que acabo de dar de forma distinta. Supongamos que toda la sociedad se pone de acuerdo en que Sol Pérez tiene que tener sexo conmigo contra su voluntad. Según la lógica de quienes dicen que los impuestos no son robo, porque la sociedad se pone de acuerdo en cuáles son tus derechos, entonces Sol Pérez no estaría siendo violada al tener sexo conmigo contra su voluntad, porque la sociedad se puso de acuerdo en que su derecho a la integridad sexual no cuenta, del mismo modo en que en el ejemplo de los impuestos, mi derecho a la propiedad no cuenta porque todos se pusieron de acuerdo en que mi derecho a la propiedad, en el caso de los impuestos, no aplica. ¿Se entiende a lo que voy? Hay una forma de responder a esto, con el concepto de derechos naturales. Todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Al obligar a Sol Pérez o a cualquier otra mujer bella a tener sexo contra su voluntad, estamos vulnerando su derecho natural a la libertad. Por lo tanto, obligar a una mujer a tener sexo contra su voluntad es violación, independientemente de lo que diga la sociedad. Imagínate que se obligue a una mujer a tener sexo contra su voluntad y uno diga no es violación porque la sociedad se puso de acuerdo. Sería ridículo. Este es un muy buen ejemplo para usar con los zurdos progres que hablan con las X y se hacen los defensores de las mujeres. Si dicen que los impuestos no son robo, entonces usando la misma lógica obligar a una mujer a tener sexo contra su voluntad no es violación. Hay una cosa más que quiero decir sobre este tema. El derecho natural nos da el derecho a la libertad. Sin ese derecho natural a la libertad, las colonias nunca se podrían haber independizado. Porque si los derechos vienen del Estado, es decir, del contrato social, entonces el contrato social del momento no permitía la independencia, así que no teníamos ningún derecho legítimo a independizarnos. Pero si tomamos en cuenta el derecho natural a la libertad, entonces tenemos el derecho a una revolución para hacer valer ese derecho a pesar de que el contrato social no nos los dé. El Estado protege los derechos, pero no crea los derechos naturales. Estos ya están dados, ya está dado el derecho natural a la vida, la libertad y la propiedad. Para cerrar, este tema de que los impuestos son robo es importante tenerlo en cuenta porque cuando se dice que el Estado debería hacer una cosa u otra, hay que entender que el gasto público son impuestos y que los impuestos son una vulneración al derecho a la propiedad, por lo cual debería mantenérselos a un mínimo. Bueno gente, eso fue todo. Si les gustó el video se pueden suscribir, darle me gusta y dejar un comentario. Que tengan un buen día.